sangre, Señor, nos has redimido con tu sangre, de tus manos. Oh, sí, tú estás aquí. Sopla, sopla, Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. Sopla, sopla, aliento de vida en este lugar. Oh. Con tu sangre nos has redimido para nuestro de todo.
La cargas, por cierto. No sé cuál es la cargas. No dejes de alabar al Señor. No sé cuál es la carga que tú sientes en estos momentos. Que no suelte tu voz. Que no le entregue tu corazón al Señor. ¿Cuál es el pecado que afecta tu vida espiritual? ¿Cuál es el pecado del cargo más grande para ti? Pero el Señor te dice en estos momentos: aquí estoy. Solo abre tu corazón. Aquí estoy. Sopla. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven. Levántate, caído. Levántate, tímido. Levántalo, Señor. Espíritu Santo de Dios. Hay una presencia no sobrenatural. Hay una presencia no sobrenatural en este lugar. Ahí está tu sanidad, ahí está tu liberación, ahí está, solo créalo, ahí está. Sí, Espíritu Santo, sí, Espíritu de Dios, sí, Jesús. ¡Ven aquí! ¡Envíame a mí! ¡Tú eres el principio y el final! ¡Cordero de Dios! Si tú crees los milagros del Señor, levanta tus manos. Si tú crees los milagros, iglesia, déjame decir, uno de los milagros del Señor de estos días, el milagro más grande que Él hizo a mí. Me acuerdo que fue en el mes de enero, el diablo no quería ser ciego. Clamando al Señor, diciendo: Señor, yo no quiero estar presente. Yo te creo, Señor, en tus milagros. Levanta tus manos, habla con Dios. El Espíritu Santo está moviendo. El fuego de Dios está ahí. A lo mejor que tú buscas, a lo mejor que tú has clamado al Señor de un milagro en tu vida, pero créalo, Señor querido, hoy es tu milagro, mi Dios. Todo lo que vamos a hacer aquí es un ensayo. Algún día haremos allá adentro. Oh, Dios está escuchando tu oración. Espíritu Santo está aquí. Nuestro Dios está muerto, está vivo. Aún tú no soy de
Y ustedes les quiero decir que el hermano Galindo pues también está muy contento porque le llegó su bebé. No sé cómo lo entienda él, pero dicen en México, no me toques, estoy culeco. ¿Sabe qué es eso? Cuando se acerca uno y la gallina acaba de tener pollitos y la gallina... Entonces es el mexicano, no me toques porque estoy culeco yo. O sea, estoy muy bravo. Cuidado, no vayan a ver a mi chiquillo de agarrarlo. ¿Cómo lo agarran? Fíjese, no me lo vayan a maltratar. Amén. También la familia pastoral, pues estamos contentos. La encargamos todo a Lucio y mi mamá se la creyó. Ya no respeta a nadie más que a Lucio. Digo, mamá, mira, yo aquí me quedo. Mamá, mira, ya hay una cama buena y aire acondicionado, calefacción, baño para ti solita. Aquí me quedo. Bueno, mamá, pues me la estás cantando. Está con nosotros mi mamá y le voy a dar permiso que nos salude. Y si me la quiere cantar, que me la cante, ¿eh? Le digo, ¿te acuerdas que una canción me la cantaste? En México decir que me la cantaste quiere decir como que me retaste. Eso quiere decir en México, por ejemplo, mira este que me queda mirando feo, le digo, ¿qué? ¿Me la estás cantando? Así el mexicano, ¿me la estás cantando? Entonces mi mamá un día estaba distraída por allá y yo estaba dirigiendo el culto. Le digo, hermana Eugenia, ella se llama Eugenia Aguilar Ortega. Le digo, hermana Eugenia, y le avisó. Le digo, pase y diríjanos un coro. Pasó, agarró el micrófono y dice, amén, voy a cantar el coro. Yo sé que Cristo volverá mañana, lo sé que Cristo volverá por mí. Lo sé, que volverá mañana, pero lo que no sé, si volverá por ti. Pues me la cantó. Y yo como niño chillón me vine a chillar aquí. Y las hermanas no creen que me la cantaste. Pasa, mami, saluda a la congregación. Y si quieres, pues me la cantas. Amén, gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Me da mucho amor y los amo, el amor del Señor, porque sé que ustedes están orando por nosotros, por esta familia, hermanos. Estoy muy agradecida con el Señor, porque Dios me concedió una buena familia, sirviendo al Señor. Y eso es lo que me hace feliz, hermanos. Le doy la honra y gloria a Dios porque Dios siempre está con nosotros. Si somos como somos, pero Dios es con nosotros. Si a veces nos olvidamos de Dios, pero Dios siempre está con nosotros. Y voy a cantar un coro. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Cuando estoy desesperado y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús
y me da seguridad. Alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Cuando estoy desesperado y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús y me da seguridad. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Te doy la honra y gloria, Señor, porque tú has sido fiel, has sido hermoso, has sido precioso para mí, Señor. Gracias. Gracias por Señor, por darme una familia hermosa, Señor, que te está sirviendo, que está alabando, glorificando tu nombre, ministrando tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, porque yo te amo con todas mis fuerzas, Señor. Y gracias por mi vida, gracias por la salud que tú me estás dando, Señor. Si estoy de pie porque tú así lo quieres, Señor. Si estoy de pie porque tú has sido fiel para mí, Señor. Muchas gracias, 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 papá. Aleluya. Vamos a tocar otro canto, hermano. Gracias, Cristo. Ayúdame. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Y Dios, ustedes sigan orando por el siervo del Señor. Gracias. El departamento de las damas trae ese regalo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. De parte del departamento de damas le damos un presente y le decimos bienvenida. Amén. Ayúdala a bajar. Pónganse de pie todas las damas, por favor. Mamá, mira, todas las damas. Si hay una niña y que no se sienta dama, que no se ponga de pie. Yo creo que todas son damitas. Todas ellas te trajeron esas flores. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga a mi mamá, hermanos. 82 años tiene ella. Sí, tiene más de 35 o 36 años de viuda. Mi papá murió a los 50 y Dios le dijo: no te preocupes, yo me encargo de ella. Y desde esa fecha hasta ahora nunca ha visitado un hospital como paciente. Y eso es motivo para mí también de darle gracias a Dios. Porque a veces, aunque otro lo padezca, los demás sufren también. Gracias a Dios por mi madre, 82 años ahí. Me presume que ya tiene nietos en migración.
Que cuando fue por su visa le dijeron, Dios le bendiga, abuela. Ah, nietos. Pero no nos ayudan los sobrinos. Yo pensé que iba a estar muy emocionado yo, que no iba yo a poder predicar. Pero y por eso me previne. En esta ocasión, mi hermano Armando Leonidas nos trae la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Recibamos a nuestro amado hermano que trae la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Como siempre, para mí es un privilegio inmenso que el Señor me da la oportunidad de traer su palabra. Dale gracias al Señor primeramente, luego a mi pastor porque por la confianza que Él tiene en cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos. Servirle al Señor, pienso yo, mi hermano, o el Señor así me ha convencido, de que es lo más grandioso y maravilloso de la vida. No hay nada más hermoso que pueda ser servirle al Señor. Pero servirle de todo corazón, mi hermano amado. Esa debe ser nuestra petición al Señor, poderle servir de todo corazón. Hoy, mi hermano, este día debe ser un día de gozo, un día de felicidad, porque nuestro Señor, el que vino a esta tierra, se hizo hombre semejante a nosotros, vino a cargar los pecados de todos nosotros, mi hermano, en esa cruz. Él ya pagó esos pecados, pero resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de resucitar, mis hermanos amados. Por esa razón debemos de ir siempre en gozo, porque tenemos esa esperanza de que algún día, como dicen las Escrituras, vamos a morir, pero tenemos la esperanza de resucitar con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo nuestro Señor. Abramos nuestra palabra, mi hermano. Vamos a estar viendo Lucas unos versículos y luego vamos a irnos a Primera de Corintios, el versículo 15. Ahora vamos a leer una parte de Lucas hasta el versículo 11. Lucas 24, del 1 al 11. Cuando todos tengan, me dicen amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo,
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Oren por mí, mis hermanos. Pastor, ore por nosotros. Gracias, papito Dios. Señor mi Dios, aquí estoy, Padre. Como siempre, débil, frágil, Señor mi Dios. Simplemente, Señor, me pongo en sus manos y que su Santo Espíritu, Señor mi Dios, me use, amoroso Dios. Y que su palabra, Señor mi Dios, arda en los corazones de mis hermanos, así como ardía, Señor, cuando Jesús abría las escrituras a esos dos discípulos vía Emaús, Señor mi Dios. Que no nos podamos resistir a su palabra, amoroso Dios, porque su palabra es irresistible, amoroso Padre. Ahora vamos a hablar de su palabra, Señor, no sea yo, sino su Santo Espíritu glorificándose, Padre amado. Usted conoce cada uno de nuestros corazones y sabe cómo deben ser ministrados, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La tumba vacía es el mayor descubrimiento de la historia humana, mi hermano. Sin embargo, la mayor tragedia es que la mayoría de las personas no son conscientes de que Jesús ha resucitado o no lo creen. La tumba está vacía. Ahora, ¿nosotros lo creemos o no? Este es un día seguramente que todas las iglesias del mundo y los que creen en la resurrección de Cristo Jesús están predicando estos sermones de la resurrección de Cristo. Esta maravillosa noticia que está plasmada en las Escrituras y que para los cristianos es una de las doctrinas determinantes de lo que creemos, mi hermano amado. Porque sin Cristo y sin resurrección no hay cristianos, no hay resurrección, no hay salvación, no hay vida eterna, mi hermano amado. Esto debe ser una maravillosa noticia. Por eso el evangelio es las buenas nuevas. Ahora vamos a ver, mis hermanos amados, nosotros en esta semana que pasó hemos estado viendo las 7 palabras. Hemos sabido qué habló el Señor, qué dijo en la cruz. Para hablar de la resurrección, necesariamente tenemos que hablar de la muerte de Cristo Jesús. Vamos a ver esta lectura, mi hermano. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Jesucristo, según la Escritura, resucitó el primer día de la semana, domingo. Y después del sábado judío, aquí vamos a anotar 3 cosas fundamentales, mi hermano. Lucas expresa claramente cuando resucitó Jesús, el primer día de la semana, muy de mañana. Jesús resucitó antes del amanecer, antes de que el sol saliera, el domingo en la mañana. Esto fue significativo para los primeros creyentes cristianos. Tan significativo que abandonaron el día común de adoración, el día de reposo o sábado. Comenzaron a adorar en domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver, mi hermano, en Hechos 27. Jesús resucitó el primer día de la semana
el domingo de mañana. Esto significa que estuvo en el sepulcro durante 3 días, tal como lo registran las Escrituras en Mateo 12:40, que dice: porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús ya lo había dicho. Jesús resucitó nuevamente, dice aquí, Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo de mañana. El día de reposo estuvo en el sepulcro, incapacitado de cumplir las leyes que regían el tiempo de la Pascua y el día de reposo. Estaba muerto. Por eso la ley y sus reglamentos no tenían autoridad sobre él. Esto es un símbolo de la identificación que los creyentes ganan en Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios la identifica con Cristo, particularmente con la muerte de Cristo. Por eso la Escritura dice que estamos muertos en Cristo Jesús. Dios cuenta al hombre como habiendo muerto en Cristo. Es muy simple. En la muerte de Cristo los creyentes mueren a la ley. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si nosotros resucitamos, mi hermano, resucitamos para ser de Cristo y para llevar fruto para Dios. Los primeros testigos de la resurrección, vamos a ver en el versículo 24:1. Vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. En el Evangelio de Mateo 21:8 nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Los primeros testigos de la resurrección constituyen una vigorosa evidencia, ya que ellos fueron testigos oculares de la muerte y del sepelio de Jesús. Sabían que Jesús había muerto, sabía dónde le habían sepultado, es decir, ellos habían seguido la procesión que lo llevó al sepulcro. En sus mentes no había duda alguna de que Jesús estaba muerto y sepultado. Es por esta razón que habían comprado especies y habían venido para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas querían darle al cuerpo de Jesús los cuidados como ellos daban a los cuerpos de sus seres queridos cuando fallecían. Eran religiosos que obedecían estrictamente a la ley, respetando el día de reposo. Había muerto la persona que más amaban. Sin embargo, eso no era ocasión para quebrantar la ley del día de reposo, ni aún para preparar el cuerpo del amado. El 24:2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Vemos, mi hermano, esas mujeres que iban a ungir a un cuerpo muerto. ¿Qué iban buscando? Un muerto, mi hermano. Al llegar ahí, vieron que la piedra había sido removida y hallaron removida la piedra del sepulcro. Las tumbas cavadas se cerraban con una gran piedra, semejante a una rueda de carreta, ubicada en la entrada. Removerla era casi o era imposible, porque pesaban varias toneladas, mi hermano amado. Algunas tumbas de los personajes muy importantes eran aseguradas mediante un sello del emperador romano, que tenía como objeto atemorizar a las personas
ante un eventual saqueo que significaba el pago con muerte, crucificado, si es que la violaban. En el caso de la tumba de Jesús, se tomaron precauciones adicionales, colocando una guardia sugerida por los sacerdotes y quienes habían manifestado a Pilatos, que se recordaban que el Señor, según ellos, el engañador, les había dicho que después de 3 días resucitará. Ante esta situación, dice Mateo 27, 62, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Jesús no era un cualquiera. Los sacerdotes le tenían un respeto, le pusieron guardia. Al ver removida la piedra, las mujeres quedaron perplejas ante la piedra quitada, según lo manifiesta el versículo 4. Sin embargo, esa piedra no había sido quitada en favor de Jesús, sino de los testigos de la resurrección. Mi hermano, Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado. Ningún cuerpo glorificado, mi hermano amado, el cuerpo de Jesús en este caso, ningún objeto físico le era obstáculo para salir de la tumba. Por eso Jesús cuando entró, cuando estaban reunidos los apóstoles, estaba cerrada la puerta y él entró y dijo: pasa vosotros. Esa es la misma situación, mi hermano amado, es la misma esperanza que nosotros tenemos cuando resucitemos de ser transformados y resucitar con un cuerpo glorificado. La piedra fue quitada por causa de ¿quién? De los testigos, mi hermano, que ellos necesitaban ver, entrar para ver si realmente estaba o no el cuerpo de Jesús. Tenían que ver físicamente y así lo hicieron. Entraron y vieron sus lienzos que estaban exactamente como le habían puesto a Jesús. El cuerpo de Jesús ya no estaba. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo no estaba en el sepulcro. El relato es simple pero muy importante. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vieron perplejas las vestiduras sobre las cuales había sido puesto, pero Él no estaba ahí. No está ahí, pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto, les dijeron los 2 ángeles. Él ha resucitado. Venid y ved el lugar donde ustedes los pusieron. Él ya no está, ha resucitado. Aleluya, aleluya. Él no está aquí, ha resucitado. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis a los muertos, entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Mire, mi hermano, una de las situaciones más terribles
de los cristianos es no creerle a Dios, mi hermano. El Señor los venía enseñando. Tenían las escrituras, tenían a los profetas. El Señor les enseñaba, les venía enseñando que era necesario. No había otra opción, que Él tenía que ser entregado en manos de pecadores, muerto, sepultado, y que tenía que resucitar al tercer día. Pero ¿qué pasó? No lo creyeron. Mire, mi hermano, aquí está la palabra de Dios. El Señor nos dice, nos aconseja, nos dice qué va a pasar, nos dice cuál es su voluntad. Pero sin embargo, no lo creemos. El aspecto de estos ángeles era como relámpago, visibles, instantáneo, impactante, asombroso, blanco como la nieve, puro, reluciente, lo cual hizo que las mujeres se postraran ante ellos. Estas Marías estaban perplejas, asustadas, estaban confundidas por lo que estaban viendo y oyendo. ¿Y usted y yo? Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, esta noticia, Jesús no está aquí, ha resucitado, debería llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, llenarnos de esperanza, llenarnos de seguridad, de que si morimos, tenemos la seguridad que así como Cristo resucitó, así también resucitaremos nosotros, mi hermano amado. Romanos 11:1 dice, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, téngalo por seguro, viva confiado, seguro, está garantizado que usted también resucitará, mi hermano amado. Los ángeles hicieron una pregunta puntual: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta lleva implícito un reproche. ¿Por qué un reproche? Porque ellos sabían, Cristo les había hablado, Cristo les había enseñado, estaban las profecías. Ellas intentaban honrar a un Salvador muerto, un Salvador que era como todos los otros hombres, carente de todo poder para hacer algo respecto a la vida y a la eternidad, porque se acordaban de lo que el mismo Señor les había enseñado, porque no se acordaban de lo que el mismo Señor les había enseñado en diferentes oportunidades. Ellas estaban turbadas, ellas estaban perplejas, ellas estaban asustadas, mi hermano. ¿Por qué? Porque no pusieron atención a las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque no escudriñaban las profecías, la escritura que estaba escrita donde el Señor anunciaba su muerte, sepultura y resurrección. Por eso, mi hermano, estamos nosotros perplejos, asustados en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque no nos acordamos, no escudriñamos las promesas que nos deja el Señor en su palabra, mi hermano amado.
Les decía a los jóvenes en la escuela dominical, si nosotros, mi hermano amado, escudriñáramos las escrituras, estuviéramos atentos a las enseñanzas de Jesús, cuando viene el momento de la prueba, no reaccionáramos como reaccionamos, sino reaccionáramos dándole gracias a Dios por su palabra. Lastimosamente, esa misma amnesia espiritual sufrimos muchos de nosotros. Nos olvidamos de las promesas de Dios que están plasmadas en las Escrituras y vivimos como si no tuviéramos ninguna esperanza. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres podían ver y vieron el hecho. Jesús no estaba en el sepulcro donde ellas habían visto que fue puesto su cuerpo, pero ahora Jesús ya no estaba en el sepulcro. Ha resucitado. Fueron las palabras asombrosas de los ángeles. Ha resucitado. Ya no está en la tumba. Los ángeles recordaron a las mujeres que Jesús les había predicho su muerte y resurrección. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario, mi hermano, que viniera el Hijo de Dios, se hiciera hombre semejante a nosotros, habitara entre nosotros, sufriera como nosotros, y luego que vino a los suyos no le recibieron, sino que los suyos, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Pero era necesario, porque Él venía a redimirnos a usted y a mí de nuestra maldad, mi hermano amado. Él venía a redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Él venía a sustituirnos. En la cruz debíamos estar usted y yo pagando nuestras culpas, nuestros delitos y pecados, pero nos sustituyó Él. A Él le latigaron, a Él quebrantaron su cuerpo, a Él le dieron vinagre en su sed y nos dejó un simple recuerdo, un pedazo de pan y una copa dulce de vino, mi hermano amado. Eso hizo nuestro Salvador. ¿Cómo no adorarle? Las Escrituras registran que Jesús permanentemente les estaba enseñando a sus discípulos que debían cumplirse las profecías acerca del Hijo del Hombre, que sería entregado a los gentiles, sería encarnecido, afrentado, escupido, azotado, matado, pero que al tercer día resucitaría. Pero ellos no comprendieron estas cosas. Estas palabras les era encubierta y no entendían lo que decía. Dice Lucas 18, 31, 34. Jesús, al enseñar de que sería entregado en manos de los pecadores para ser crucificado, siempre estaba incluyendo el tema de la resurrección, mi hermano amado. Porque no se puede hablar de resurrección si no hay muerte. Y si hay muerte, debemos hablar de la resurrección. El objetivo de Jesús seguramente era implantar en la mente de sus discípulos la resurrección. Era preciso que ellos recordaran para siempre la resurrección. Recordaran que la muerte de Jesús no es el punto final. Y eso quiere también en nosotros hoy, mi hermano amado, implantar en nuestras mentes, en nuestro corazón, que Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Y como Cristo resucitó, tenemos esa esperanza nosotros también de resucitar, mi hermano amado.
El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 8 le dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Anticipar el poder de Dios después de la resurrección de los discípulos recordaría lo acontecido, y la gloriosa verdad del poder de Dios quedaría sellado para siempre en la mente y en el corazón de ellos, en la mente y en el corazón nuestro, mi hermano amado. El poder de Dios era victorioso, el poder de Dios era triunfante, el poder de Dios es conquistador. Anticipar el poder con que Dios se manifieste en la vida de ellos, poder para alentar, a motivar. Por eso dice: alentaos los unos a los otros. Poder para producir y afirmar confianza en Él, en Dios, confianza en Dios. Vea usted, si anota, vea Juan 20, 27, 29. Poder para difundir coraje, osadía, predicar el evangelio, mi hermano. Porque sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos, mi hermano amado. En nuestras fuerzas no podemos hacer la obra de Dios, pero sí con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y se acordaron sus palabras. Los seguidores de Jesús siempre confundidos respecto a la profecía de su muerte y resurrección. No sabían. No aceptaban literalmente lo que les enseñaba. No entendían lo que decía. Ellos lo tomaban como afirmaciones simbólicas. Por eso los discípulos y ellas nunca entendieron sobre el anuncio de su muerte y resurrección. Y usted y yo, mi hermano. Pero ahora ellas se acordaron. Por tanto, asumían que se habían equivocado. Ahora podían entender literalmente lo que Jesús les había enseñado y se convirtieron en uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Y volviendo del sepulcro, dice el versículo 9, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras que ellas y no la creían. Mi hermano amado, es como que nos estuviera hablando ahorita cada uno de nosotros. Como que nos estuviera diciendo, y yo estoy seguro que alguien todavía está diciendo que eso es una locura. Las mujeres corrieron con la noticia a los 11 discípulos para compartir tan grande noticia. Mas ellos nos consideraron locas. Es decir, continuaban incrédulos. Seguían sin creer lo que las mujeres habían sido testigos. Seguimos sin creer lo que Jesús ha dejado escrito. Porque si creyéramos, mi hermano, todo lo que las Escrituras dicen, nuestra vida, nuestro caminar cristiano fuera completamente diferente. Los discípulos no tenían ninguna excusa. Jesucristo les había estado permanentemente enseñando esta maravillosa verdad. Sin embargo, no creyeron. Nosotros tampoco tenemos ninguna excusa. Aquí está la palabra de Dios.
permanentemente está siendo predicada, permanentemente está siendo escuchada. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, no tendremos excusa. Las escrituras que se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestra situación, para nuestro ejemplo, por la cual nos vuelve inexcusables ante Dios, mis hermanos, inexcusables. La incredulidad trajo un reproche de parte del Señor. Cuando se apareció a los 12, dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Miren, no les felicitó, su incredulidad y dureza de corazón. Mi hermano amado, ellos habían pasado 3 años y medio con el Señor, día y noche, en sus enseñanzas, y no creyeron. La conclusión que llego, mi hermano, es que el Señor no está elogiándonos si nosotros no. El Señor no elogia la incredulidad. El Señor los reprochó. La incredulidad trae condenación. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. O sea, no está. Pero mire el tiempo. El tiempo es presente para los que están condenados. Ya están condenados. Ahora, ¿usted ha creído o no? Usted mismo saque la conclusión, la respuesta, mi hermano. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En medio de la incredulidad, mi hermano amado, hay alguien que quiere verificar por su propia cuenta, y este fue Pedro. El corazón de Pedro aún se sentía atraído por el Señor, a pesar de haberlo negado. Imagínese, mi hermano, el Señor cuando le negó 3 veces después que le había dicho que él estaba dispuesto a dar hasta su vida, y le niegue 3 veces, no le dijo nada, simplemente le miró. ¿Cómo cree usted que se sentiría Pedro? Con sus propios ojos tuvo que cerciorarse del relato de las mujeres, y observó que los lienzos estaban solos. Ahora voy a ver, mi hermano, voy a pasar a 1 Corintios 15, porque esto es importante, mi hermano amado. Ver cómo el Señor inspiró las Escrituras para que formen parte estos testigos. Nosotros vimos en la escuela dominical que se apareció a 2 discípulos camino a Emaús. Aquí se le aparece a Cefas, dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. ¿Por qué, mi hermano amado, en la resurrección es importante los testigos? Eso ahí es una pregunta importante. ¿Por qué? Mi hermano, en la ley decía que 2 testigos, se necesitaban mínimo 2 testigos para cualquier juicio. Hoy vamos a la corte, también dice 2 testigos. ¿Por qué? Porque uno puede decir cualquier cosa, pero 2 ya hay un poco de veracidad. Y aquí habían muchos, 500, los apóstoles, las mujeres, los incrédulos inclusive. En estos versículos nos podemos dar cuenta que tan importantes son los testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos notar que Pablo no proporciona todas las apariciones de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo iluminó a Pablo para que él enumerara los que son suficientes para dar evidencias conclusivas. Nosotros vimos en la lección de la escuela dominical de las primeras mujeres, vimos de los 2 discípulos camino a Emmaus. Aquí vamos a ver que el Señor se le presenta a Pablo, o Cefas, a Pedro o Cefas. Recordemos que Pedro había negado 3 veces al Señor en la hora más crítica de nuestro Señor. La hora que el Señor necesitaba más que nunca de la lealtad de sus discípulos. Sin embargo, Pedro le falló. Por tanto, Pedro necesitaba desesperadamente una entrevista personal y privada con el Señor. Es así como el Señor se le aparece, convirtiéndole en un testigo fideligno del amor de Dios por los hombres. Ahora Pedro podía testificar sin titubear que Dios ama tanto al hombre que había enviado a su Hijo al mundo para liberar al hombre del pecado y la terrible muerte. Imagínese, mi hermano amado, a un hombre que lo había negado. Y hoy Jesús le hacía testigo de su resurrección. Qué infinito amor de Dios, mi hermano amado. ¿Usted cree que ese hombre va a titubear de predicar a Cristo y ese crucificado? ¿Usted sería capaz, hermano amado, sabiendo todo lo que ha hecho Dios por nosotros, de avergonzarse de Cristo? De predicar el evangelio de las buenas nuevas, de predicar a Cristo y ese crucificado, sabiendo que solamente Dios quiere cosas buenas para nosotros. Este hombre le había negado 3 veces. Vemos la aparición de la resurrección a los 12 apóstoles. El término 12 era un término general o común aplicado a los apóstoles de Cristo. Recordemos que eran 11 porque Judas ya había muerto, ya se había matado Judas. Recordemos que los apóstoles le habían abandonado al Señor en su hora de prueba. Los apóstoles estaban ahí escondidos en una casa. Todos abandonaron a Jesús, mi hermano. Por eso ellos, al igual que Pedro, eran testigos fieles del amor de Dios por los hombres. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían aún y otros ya duermen. San Pablo le está diciendo, mira, la resurrección de Cristo no es solamente a uno, es a muchos, a 500. Le está preguntando a los está diciéndoles a los corintios,
Si quieren, vayan, pregunte, aún unos viven, otros ya murieron, pero a otros aún viven. ¿Cuándo sucedió esta aparición? La Biblia no registra, quizá fue en Galilea, ya que el Señor manifestó que después que haya resucitado, iría con los discípulos a Galilea, Mateo 26:32. Y así también le dijo a las mujeres a quienes Él se les apareció: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Probablemente, mi hermano amado, se trata de otros discípulos también que se pegaron ahí. Porque ¿quién no hubiera querido ver al Cristo resucitado? ¿Quién de los que le seguían no hubieran querido ver al Cristo resucitado, mi hermano amado? Todos creo que hubieran querido ver. Después, dice, se le apareció a Jacob. Jacobo era el hermano del Señor Jesús. Jesús tenía hermanos y hermanas, y ellos se sentían terriblemente avergonzados porque Él aseguraba ser el Hijo de Dios. Ellos no creían en Jesús, mi hermano amado. Ellos decían que estaba loco. Pero Jesús sabía esto, mi hermano. Por eso el mismo Jesús manifestó en Mateo 13, 57, 58. Y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ustedes generalmente, cuando alguien, Dios en su misericordia le alcanza y conocieron nuestra vida anterior, miren, mi hermano, no lo creen. No lo creen. Le dicen: no, antes, hola Armando, ¿cómo estás? Bien, mi hermano. Y comenzamos a hablar, le digo: oh, sabes que el Señor, a ver, ¿qué pasó, Armando? Dice: ¿de qué me estás hablando? No me digas que ahora ya eres hermanito, que eres pastor. Bueno, imagínese usted, eso es lo mejor. Y hay otras cosas obscenas que a veces dicen. No me digas, no puedo creer. No hay profeta en su propia tierra. En el Señor le pasó lo mismo. La familia de Jesús no comprendía ni creía en sus afirmaciones. Por consiguiente, ellos también le habían hecho oposición. Por supuesto, si no creemos en Jesús, ¿qué somos? ¿Incrédulos? El que no está conmigo, el que no recoge conmigo, no está conmigo. Al aparecérsele a Jacobo, Jesús pudo demostrar sin lugar a dudas que sus afirmaciones eran ciertas. Imagínese, mi hermano, que la persona con quien yo me había criado, que yo había vivido, que yo había compartido y al cual no había creído, del cual me avergonzaba y le había visto muerto, hoy estaba a mi frente con un cuerpo resucitado. ¿Cómo cree usted que yo iba a reaccionar? Por eso, ¿qué le dijo Jacobo? Le dijo: tú eres el Señor de la gloria. Tú eres el Señor de la gloria. Pensemos un poco. Después de que había rechazado, después se presenta. ¿Ustedes creen, mi hermano, que Jacobo no iba luego a proclamar a Cristo resucitado?
Después se apareció a los apóstoles. Jacobo llegó a ser uno de los principales en la iglesia de Jerusalén, mis hermanos. Si nosotros vemos, mis hermanos amados, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron decapitados. Ahí nos podemos dar cuenta la convicción de ellos hacia Cristo, la fe inquebrantable ante Cristo, mi hermano amado. Nada, por eso Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Dios? Tribulaciones, pruebas, lo que sea, nadie le va a aportar. Por eso el Señor nos dice a nosotros también que escudriñemos las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser titubeantes, para estar firmes, puesto nuestra mirada en el Jesús, el autor y consumador de la fe. Después a todos los apóstoles, las Escrituras registran algunas apariciones a los apóstoles. La situación es que los apóstoles podían dar testimonio veraz e indiscutible del amor de Dios. Ahí vemos las Escrituras, mi hermano amado. ¿Quién más que los apóstoles? Dios les mandó a ellos para que predicaran. Y a nosotros luego, id y haced discípulos, enseñando de todas las cosas que yo os he mandado, he enseñado. Y por último, esto es impresionante, mira. Y por último dice, de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice que el Señor se le apareció. Mire, el Señor se le apareció. Él no le estaba buscando. Él estaba persiguiendo vía Damasco ¿a quién? A los cristianos. Pablo vio a Cristo después de la ascensión del Señor. La frase como un abortivo quiere decir un aborto, un parto mal logrado, un nacimiento no natural, un niño nacido fuera de tiempo. Eso quiere decir abortivo. Mire cómo se consideraba el apóstol. Pablo está diciendo sencillamente que él no conocía ni seguía al Señor cuando el Señor anduvo en la tierra. Pero el Señor se presentó ante él después que él había abandonado la tierra y ascendió al cielo. Eso podemos ver en Hechos 9:1. Pablo, después del encuentro de Jesús, cambió su vida en contra de todos los pronósticos, mi hermano amado. En contra de todos los pronósticos. Ahora tenía una profunda sensación de indignidad. Veamos lo que dice. Soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. La razón da, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa misma indignación creo que es la que debe ser de nosotros, mi hermano amado. Porque éramos tan pecadores como lo fue Pablo, mi hermano. Creo que la mayoría conocemos la historia de Saulo de Tarso, quien antes de su encuentro con Jesús había perseguido y matado a muchos creyentes de la iglesia primitiva. Eso lo podemos ver en Hechos 7. También tenía un orgullo acérrimo de quién era y lo que había logrado en posición y justicia y moralidad personal. Los pecados del asesino y orgullo le daban a Pablo la sensación inmensa de ser el más grande pecador. Eso vemos en 1 de Timoteo 1:15. Nada ni nadie puede cambiar a un hombre tan radical, excepto el encuentro del hombre cara a cara con Cristo Jesús, mi hermano.
¿quién podía cambiar a Saulo de Tarso con todo su radicalismo contra los cristianos? Se sentía orgulloso de perseguir a los cristianos. Se sentía un orgulloso de ser un fariseo. Nadie más que solamente un encuentro con Cristo Jesús, mi hermano. Solamente un encuentro con Cristo Jesús. Y eso es lo que nos ha cambiado a nosotros, mi hermano. A nosotros nadie nos ha podido cambiar. Solamente un encuentro con Cristo Jesús es el que nos ha cambiado, mi hermano. Y por eso hoy estamos aquí, porque en su misericordia, no porque nosotros le buscábamos, no porque nosotros le amábamos, sino porque Él nos encontró y Él nos amó primero, es que estamos aquí, mis hermanos amados. Mi hermano amado, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo Jesús, si no creemos que Cristo resucitó, si ese no es el fundamento, no es nuestra convicción, hay consecuencias, mi hermano amado. En el versículo 12 dice: pero si predica de Cristo que no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí, lo que hace es vano. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, es vano, mi hermano amado. Dice que es vana también nuestra fe. Sería, creemos una filosofía, cualquier cosa, llámele como usted quiera, gnosticismo, lo que sea, pero no sería fe, mi hermano amado. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, mi hermano amado, si nosotros no creemos en la resurrección, somos falsos testigos de Dios, no tenemos fe, no creemos en Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, aún estamos muertos, mi hermano, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo. Por eso que la doctrina de la resurrección, creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, es vital en la vida de los creyentes, mi hermano amado. Vital. Pablo en estos versículos claramente nos describe las consecuencias terribles de la negación de la resurrección. Dice que algunas personas niegan la resurrección de los muertos. Entonces nosotros, ¿creemos o no creemos? Gloria a Dios. Fueron unos pocos, pero gloria a Dios. Estas son las consecuencias de la resurrección, mi hermano amado. Y la consecuencia más grave es que si Cristo nos resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Pero si nosotros creemos, gloria a Dios, porque Cristo resucitó, entonces Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Usted cree que va a morir? Seguro va a morir, porque así dice la Escritura. Pero también cree que va a vivir. Amén, mi hermano. Porque así lo hizo Cristo Jesús. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Esa es la gran nueva de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Cristo ha resucitado a los muertos, por tanto se ha convertido, ¿qué dice?, en primicias de todos los que dormían. El término primicia se refiere a los primeros frutos de la cosecha de un agricultor. El agricultor judío tenía que tomar parte de su primicia y dársela a Dios como ofrenda. Primicia quiere decir el primero en orden de tiempo. La ofrenda de la primicia a Dios garantizaba y aseguraba la bendición sobre el resto de la cosecha. Por eso cuando Jesús dice que puso el gozo delante, antes de subir a la cruz, puso el gozo delante de Él, porque sabía que después había una cosecha. Después de eso había un fruto. Él iba a morir, pero después de eso iba a haber un fruto. Y ese fruto es la iglesia de Jesucristo, de la cual somos parte de usted y yo, mi hermano. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es la primicia de la cosecha. La primera resurrección de un hombre que nunca más volverá a morir. Por tanto, es garantía de que nosotros también resucitaremos, mi hermano. La muerte sabemos que entró por un hombre, mi hermano, y ese hombre fue Adán. Lastimosamente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado era muerte. Pero vino la vida. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo y su muerte y resurrección, todos seremos vivificados. Significa ser hecho viviente, ser inducido a traer vida, tener una segunda vida, mi hermano amado, una segunda oportunidad de vida. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero y luego todos nosotros, ¿cuándo? En su venida, mi hermano amado. ¿Está preparado usted para su venida? ¿Está listo? Cristo ha cumplido y completado el propósito. Consumado es. Todo ha terminado. Nada hay que hacer. Todo está completo, mi hermano amado. Él fue el primero en resucitar. Y en algún momento, a la final trompeta, Dios nos resucitará a usted y a mí. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Qué bendita esperanza, mi hermano. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso cántico triunfal, como describe Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Me encanta. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Usted es capaz de darle las gracias? Póngase de pie, mi hermano amado.